para tener esta representación bicameral. En este momento se ha dado ya el toque de campana para poder dar inicio al trabajo legislativo de este día. Se está haciendo el pase de asistencia de viva voz. Hay que recordar que en el Congreso de la Unión, en los periodos de receso, bueno, pues no existe un tablero electrónico donde se contenga el número o el nombre tanto de diputados y de senadores, porque además cambian dentro de la elección o dentro de la composición para la comisión permanente en cada periodo de receso. Así es que, bueno, pues esta pase de asistencia se tiene que hacer de viva voz. Nos encontramos justamente en ese momento de la sesión, dando inicio. Para esta sesión están contempladas diversas iniciativas, así también como proposiciones con punto de acuerdo, y también tenemos en la agenda la política, bueno, pues un tema importante que habrá de destacarse en unos momentos más, además de los oficios, las comunicaciones, en fin, todos estos temas que son parte integral del quehacer legislativo en este inicio de año, en este año 2013. Y el canal de Congreso, como siempre, le agradece mucho, lo invita a que se quede con nosotros. Nosotros estaremos llevando esta transmisión en vivo a toda la República Mexicana y después, bueno, pues estaremos nuevamente informando de otros temas que tienen que ver todo esto con este periodo de receso. Lo dejo ya con el audio de lo que está sucediendo en este Salón Legisladores de la República, sede en este periodo de receso justamente de la Comisión Permanente. Iniciamos. García Fernández María de las Nieves, García Rojas Mariana Duyanska, Gómez del Campo Gursa, Guerrero López Judith Magdalena, la de la voz Hernández Morales Mirna Esmeralda, Herrera Ansaldo Ana Lilia, Herrera Delgado Jorge, Mansur Quiroga José Sergio, Martínez Martínez José María, Melgar Bravo Luis Armando, Monreal Ávila Ricardo, Montes Alvarado Abraham, González Barrios Rodrigo, Ortiz González Graciela, Padierna Luna Dolores, Palafox Gutiérrez Marta, Rodríguez Doval Fernando, Romero Hinks Juan Carlos, Romo Medina Miguel, Zamora Jiménez Arturo. 26. Allá llegó Razo Lerma, 27. 27. Sí. Mejía son de Monterrey. Ricardo García Verdeja. Mejía Verdeja Ricardo. Ya. 28. Lourdes Quiñones. En lugar de José Mansur, Lourdes Quiñones. Ok, Mansur. Lourdes Quiñones. Ya llegó el diputado Ricardo Cantuya. Ya. Sí, ya. Ya está. 29. Hay una asistencia de 29 legisladores, por lo que hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión. Feliz año a todos. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Sí, con mucho gusto. Un micrófono, por favor, para nuestro muy buen amigo, el legislador Nayarita. Gracias, diputado presidente. El día de ayer, la tercera comisión aprobó un dictamen, un punto de acuerdo, y no lo veo en el orden del día. Fue aprobado por unanimidad y es un punto de acuerdo sumamente importante. Es sobre Dragon Mart. Solo comentarle que el presidente Peña Nieto, antes de que terminara el año, tomó la decisión de que se sigan cobrando aranceles, fundamentalmente lo que tiene que ver con calzado y textil, que son producidos en China. Y el asunto de Dragon Mart tendría que ver en una superficie de más de 500 hectáreas, hay una ya en Dubái, un Dragon Mart, una superficie de 17.5 hectáreas, aquí estaríamos hablando de más de 500 hectáreas allí en Quintana Roo. Dragon Mart Dubái es el
el primer lugar después de China donde se venden productos chinos y venden hasta maquinaria pesada. La industria textilera y del calzado están planteando que no se debiera de aperturar un emporio con estas características. Tiene que ver el punto de acuerdo con cuestiones económicas que pudieran romper con cadenas productivas muy importantes de calzado, textilera, no solamente en Cancún, sino en todo el país. Entonces yo le quisiera pedir amablemente, diputado presidente, que de ser posible se integre al orden del día este punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad. Algo está viendo el presidente de la República y algo están viendo los industriales mexicanos que plantean que esa situación debe de revisarse puntualmente. Termino. A partir de la propuesta de punto de acuerdo que propuso el compañero diputado Trinidad Morales, en respaldo a la diputada de Quintana Roo, Graciela Saldaña, se ha venido una andanada allá en Quintana Roo en contra de ellos, de que están difamando. Sería importante que si los responsables, los que están al frente de esta empresa, los apoderados legales, si dicen que se está mintiendo, pues que nos invitaran. Yo pediría incluso que la tercera comisión que preside la senadora Dolores Padierna pudiera invitar a los industriales del calzado y textileros para escucharlo. Es un asunto de mayor importancia. Desde mi opinión, es la cabeza del dragón chino aquí en México y en toda Latinoamérica. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, muy apreciado diputado. No se nos remitió a mesa directiva el dictamen. ¿Estaban juntando firmas hasta donde entiendo, senadora Dolores? Adelante. Bueno, la Comisión de Hacienda sesionó, o la tercera comisión sesionó a partir de las 4 de la tarde. De acuerdo al reglamento que aprobamos la sesión pasada, el registro termina a las 2 de la tarde. Como es un dictamen votado por unanimidad, consideramos conveniente apartar el lugar mientras se reunían todas las firmas. Hasta hoy, que esperamos ver a todos nuestros legisladores y legisladoras, podría cubrirse este requisito de la firma. Yo quisiera hacerle la misma súplica de mi compañero, que pudiera abrirse en el orden del día el punto para presentarlo como dictamen y se vote por el Pleno. ¿Les parece que si nos llega a mesa directiva el dictamen debidamente firmado, consultemos a la Asamblea para que nos permita cambiar el orden del día? Y creo que no habrá inconveniente, ¿sí? Y lo hacemos con mucho gusto. Y aun cuando no está agendado, las razones de nuestro muy querido amigo, el señor diputado Nayarita, pues han quedado expuestas y en el diario de los debates, ¿no? Pues, estamos en el trámite de la dispensa del orden del día, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura a la orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Está publicada. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si se le dispensa su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Pregunte si se aprueba, por favor, secretario. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta, continúe la Secretaría. Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos. 4. Oficios por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento. Dos oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítase a la Honorable Cámara de Senadores. Oficio con el que remite la designación de ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Túrnese a la tercera comisión. Oficio por el que informa que 14 ciudadanos mexicanos han dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América. Remítase a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento. Oficio con el que informa que el 30 de noviembre del 2012 fue constituido el fideicomiso público denominado Fondo para el Cambio Climático, en cumplimiento al artículo 9 transitorio de la Ley General de Cambio Climático. Remítase a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático también de la Cámara de Senadores para su conocimiento. Honorable Asamblea, se recibió de este servidor de ustedes y de varios legisladores del PRI iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su conocimiento. Tiene el uso de la voz don Jorge Herrera Delgado del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Muchas gracias. Con el permiso de esta presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hoy, en el inicio de este 2013, creo que es una buena señal el hecho de que este Congreso esté abriendo el tema de sus iniciativas con un tema de la mayor importancia. Estamos hablando de las niñas, los niños, los adolescentes. Estoy seguro que todos entendemos fácilmente la enorme importancia que tiene el hecho de que fijemos nuestra atención como legisladoras y como legisladores en este que es nuestro más amplio presente y nuestro más maravilloso futuro como sociedad y como país. Asegurar los derechos de la infancia y la adolescencia de nuestro país es forjar desde hoy al México del futuro. Esta legislatura hoy tiene la oportunidad histórica de impulsar un marco jurídico más amplio, más vigoroso, para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Como ustedes saben, y derivado de las reformas a nuestra Carta Magna, específicamente en sus artículos 4 y 73, en donde se elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la infancia, hablo del artículo 4, y se facultó al Congreso expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México ya es parte. Esto haría referencia al artículo 73 que recientemente modificara la anterior legislatura. Por ello, hoy creo que estamos ante una gran responsabilidad de poder trabajar y de establecer el fortalecimiento en nuestras instituciones para asegurar la cobertura que proteja a los niños de México. La presente iniciativa, que va suscrita por varios de los legisladores, legisladoras y legisladores aquí presentes, tiene también como iniciativa, y agradezco en mucho el trabajo y el acompañamiento de la senadora Hilda Estela Flores Escalera, quien está en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y con quien hemos colaborado para poner hoy ante ustedes esta iniciativa
que lo que propone es adicionar un título sexto a la Ley para la Protección de los Derechos, las niñas, los niños y los adolescentes. Esto tiene como fin el establecer un programa nacional que impulse la política pública en esta materia, con objetivos bien definidos para que los 3 órdenes de gobierno puedan establecer indicadores, estadísticas, presupuestos e impacto social. 2. Se plantea el establecimiento de un sistema para la atención, promoción, garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia como un mecanismo de concurrencia y de colaboración interinstitucional, así como de coordinación y de seguimiento. Esto con la intención de poder darle ese seguimiento continuo que requieren los programas, las acciones, los mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia en la ejecución de las políticas públicas para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez. Y un tercer punto, que tiene que ver con proponer el establecimiento de un Servicio Nacional de Información sobre la infancia y la adolescencia. Esto con la finalidad de proveer de información especializada en la materia y con ello poder apoyar la toma de decisiones en el impulso de los programas y acciones a favor de las niñas, los niños y los adolescentes. Lo anterior como una alternativa de solución ante la falta de información que hoy tenemos, información oficial, que de manera accesible y actualizada nos permita poner a disposición del público en general a fin de poder coordinar y de armonizar las acciones que hagamos en favor de los derechos de los niños. Estamos con esta iniciativa buscando armonizar de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas y que podamos, de acuerdo a nuestros tratados internacionales, poder estar también al corriente en la defensa, en la promoción, en la garantía de los derechos de la infancia. Quisiera, señoras y señores legisladores, invitarles a que impulsemos esta iniciativa que establece un diseño institucional para brindar una cobertura a nuestras niñas, niños y adolescentes, para llevar a cabo acciones con mayor eficacia y eficiencia, para tener herramientas que coadyuven a la toma de decisiones y a la definición de políticas públicas claras en favor de la infancia y de la adolescencia en nuestro país. Quisiera terminar haciendo un resumen muy sencillo para decirles que con esta iniciativa estamos proponiendo, 1, el establecimiento de un programa o política pública bien claro desde la legislación en favor de la infancia de México. 2, que se pueda proponer un sistema que armonice y sume los esfuerzos de la Federación, del Distrito Federal, del Estado y los municipios en favor de la infancia. Y 3, que puede existir un sistema de información especializada. Estos 2 últimos puntos estamos pensando que se puede realizar a través de la intervención de los planes y de los programas que hace DIF nacional y que pudiese existir una especie de secretariado técnico que le diera una atención específica a esta política pública y desde luego en el último punto poder coadyuvar con el INEGI, que ya tiene información específica, pero que podamos crear un sistema de información que permita tener la parte especializada en favor de poder evaluar esa aplicación de las políticas públicas y de darle seguimiento a las mismas. Estoy seguro que habrán de ver que es de la mayor importancia trabajar en nuestra niñez, en nuestra juventud, que podamos seguir promoviendo la protección de sus derechos, garantizar la promoción de los mismos, y yo estoy seguro que habrá un interés general para impulsar este tipo de iniciativas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Herrera Delgado. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene la palabra por 5 minutos el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Tiene la palabra, diputado Cáceres de la Fuente. Buenos días, con su permiso, con permiso de la presidencia. Antes que nada, feliz año a todos los
diputados y senadores que integramos esta comisión y iniciamos con esta exposición de motivos. Traemos una propuesta de posicionamiento para las modificaciones que ya se comentaron y para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es un compromiso con la juventud mexicana y estamos conscientes de la importancia que implica el generar los cambios legislativos que permitan abrir espacios de participación para las y los jóvenes de nuestro país, lo que se traducirá en oportunidades reales de desarrollo en los distintos ámbitos de la vida nacional. En México, de acuerdo con el Censo de Población 2010, hay 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, de los cuales 17.8 son hombres y 18.4 millones mujeres. En este amplio sector juvenil, las y los jóvenes conforman un componente fundamental de nuestra sociedad, pues se erigen como participantes activos en las grandes tareas que de los retos presentes y futuros que demanda nuestro país. Los jóvenes de hoy constituyen una generación preocupada por lo cercano, lo cotidiano, lo específico y lo que afecta el ámbito donde se desarrollan. En este sentido, en la medida en que los jóvenes participen a nivel individual y colectivo en la detección de los principales problemas, intereses, preocupaciones y necesidades de lo que atañen, podrán ser involucrados en los asuntos públicos del país. En la actualidad, pocos jóvenes tienen el interés de participar en organizaciones juveniles. De acuerdo con datos arrojados en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja y apenas se ha modificado en los últimos 10 años. Con la edad la participación se reduce. Solo 1 de cada 10 jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que sí participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6%, mientras que de los jóvenes de 25 a 29 solo representan el 15.4%. De los jóvenes que participan en alguna asociación, la categoría más común es la deportiva, tanto para los hombres como las mujeres. Existe una diferencia para el segundo grupo en importancia. Para los hombres son las asociaciones estudiantiles y para las mujeres las de corte religioso. Asimismo, acorde con el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, entre los factores que limitan o condicionan el derecho a la participación de las y los jóvenes se contemplan la desvinculación entre las instituciones del Estado y las manifestaciones de participación, la falta de comprensión de la participación de jóvenes como mecanismos de reducción de conflictos y conductas de riesgo. En este sentido, bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la participación de los jóvenes y en la solución de la problemática que enfrentan. Por ello, la intención de la presente iniciativa es fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, institución rectora de la materia, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Las posibilidades de que los jóvenes participen en actividades de desarrollo en el hogar, la escuela y la comunidad revisten importancia vital en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dicha participación es el ejercicio a través del cual se preparan para ejercer a plenitud sus derechos, hacerlos exigibles y, en su determinado momento, asumir responsabilidades en las áreas de la vida nacional. Asimismo, es de suma relevancia apoyar tanto a las organizaciones juveniles como a aquellas que trabajan por y para los jóvenes. Es sabido que hoy los jóvenes buscan organizarse para participar en diversos asuntos públicos del país. Además, cada vez se ha generado mayor interés por formar organizaciones cuya temática es la propia juventud, particularmente organizaciones que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias de relevancia en las realidades juveniles. Por ello, este proyecto también busca que sean objeto de fomento las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud e impulso de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, así como su desarrollo integral. Por lo anterior expuesto,
someto a la consideración de esta comisión permanente la presente iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adición a la Ley Federal del Fomento de las Actividades Realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que tiene por objeto fortalecer la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Señor presidente. Gracias, diputado Cáceres de la Fuente. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Juventud y de Gobernación de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene en este momento la palabra hasta por 5 minutos el diputado Silvano Blanco de Aquino, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Con su Adelante, permiso, diputado. señora presidenta, con el permiso de las legisladoras y legisladores de esta comisión permanente, y bueno, en concordancia con lo planteado anteriormente en el tema de algo que interesa a los jóvenes, pues en este sentido también nosotros vamos a hacer la presente propuesta de iniciativa. Dice, los jóvenes con toda razón exigen no solo más justicia en la realización de sus derechos, sino una participación decisiva en la marcha de nuestra nación. En armonía con lo anterior, presento una iniciativa de ley, para lo cual pido a todas y a todos su apoyo, que busca impedir que un número creciente de estudiantes se vean obligados a prestar su servicio social profesional de manera gratuita, en afectación de su bienestar y su dignidad, situación que además agrede abiertamente lo ordenado en el artículo 5º constitucional que a la letra señala. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley. Es decir, que todo servicio señala que al ser todo servicio retribuido, en armonía con este principio constitucional de corte humanista y social, señala que salvo algunas excepciones que deberán encontrar su razón en el interés social o en el interés público, no serán retribuidos. Como sabemos, el servicio social profesional es requisito indispensable para que el estudiante universitario o en general de una institución de educación superior pueda titularse. Uno de los espacios en que se debe suprimir toda discriminación es el jurídico. Esto con mayor razón cuando las leyes secundarias se oponen abiertamente a lo preceptuado por la Constitución General de la República. En la prestación del servicio social profesional, indudablemente el joven fortalece sus conocimientos y los pone en práctica para la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país. Se empapa de la realidad nacional. En general, este servicio le permite su crecimiento personal y profesional, pero también el estudiante presta un servicio personal que merece un pago, como justa retribución a su esfuerzo y respeto a su dignidad. El estudiante universitario es un profesionista o casi un profesionista, persona altamente calificada, y por ello debe ser reconocido por el Estado y la institución que reciba su valiosa participación en el marco de su servicio profesional obligatorio. A esto se suma la realidad de que la inmensa mayoría de los estudiantes carecen de recursos económicos suficientes, por lo que pudiese calificarse de explotación que las instituciones gubernamentales, sociales o privadas que reciben sus servicios en muchos de los casos no les dan retribución alguna, por lo que a ellos y a sus familias deben transferir recursos a estas instituciones en forma de pago de pasajes, alimentación, materiales, entre otros, y no así como debería de ser al contrario. La raíz de esta problemática no está en la Constitución, sino en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que si bien en principio reconoce en su artículo 53 que el servicio profesional debe ser retribuido, más adelante en el artículo 59 señala que tal retribución solo será obligatorio cuando absorba todo el tiempo del estudiante. Y para rematar, el reglamento de esta ley expresamente señala que la falta de retribución no será causa para que el estudiante se niegue a la prestación de este servicio profesional. Por lo tanto, propongo la adición al artículo 53 de la ley reglamentaria y el artículo 5º constitucional,
que entre otras cosas señalaría: la retribución prevista en el párrafo anterior se sujetará a las siguientes reglas. Primero, tratándose del servicio social profesional, la retribución será obligatoria e irrenunciable, salvo las excepciones que se desprenden conforme al artículo 60 de esta ley. Segundo, el monto de esta retribución no será menor a 2 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o su promedio hora. Es cuanto. En ese sentido, pues plantear, más adelante, yo sé que todos tenemos interés, efectivamente, reitero, en que los jóvenes, efectivamente, en nuestro país, pues tengan plenos derechos, pero además sean reconocidos ese esfuerzo que hacen los jóvenes profesionales. Yo espero que no se quede así como la mayoría de las iniciativas de ley que propone el PRD. Por cierto, de 82 que propusimos en el periodo pasado, solamente una pasó, y ojalá ya haya ánimo de todas y de todos de respaldar esta iniciativa. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Blanco de Aquino. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para dictamen. Enseguida tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Adelante, diputado. Gracias, compañera presidenta. Feliz año a todos mis compañeros de la permanente. Coincido con el compañero Silvano Blanco en que hay distintas iniciativas de legisladores que se presentan y, dado el carácter preferentísimo que se le da a lo que viene del Ejecutivo, ahí van durmiendo el sueño de los justos. Nosotros esperamos sinceramente que en el próximo periodo ordinario nos podamos actualizar, porque de todos los partidos hay iniciativas valiosas y esperamos que efectivamente se puedan dictaminar para que no solamente estemos haciendo eco y dictaminando lo que venga del Ejecutivo. En tal virtud, en el periodo pasado presentó Movimiento Ciudadano un paquete de iniciativas en materia de derechos humanos que consideramos que con esta iniciativa se complementa para hacer realidad esa demanda que hay en el país de que se respeten los derechos humanos, se termine con la impunidad, que con el pretexto de la persecución de los delitos se cometen abusos y que han crecido exponencialmente en los últimos años. En tal virtud, nosotros presentamos una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer específicamente el tipo penal de tortura. Planteamos abrogar la ley para prevenir y sancionar la tortura para que todo esté en el código sustantivo de la materia, que es el Código Penal. Planteamos también una reforma al artículo 215A para ubicar en los estándares internacionales y en las propuestas de los organismos de derechos humanos el delito ya muy socorrido de la desaparición forzada, que ha crecido también a últimas fechas. Planteamos un tema que vemos que ha sido retomado, que es precisamente derogar en la Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el delito, o mejor dicho, la figura del arraigo. Es decir, este mecanismo por virtud del cual primero te detienen y luego te investigan y se cometen una serie de aberraciones graves para miles de personas. Lo que planteamos ahora, incorporándole este paquete, es una cuarta iniciativa de ley, una reforma al Código de Justicia Militar, para reformar el artículo 57 en su primer párrafo y establecer que aquellos delitos cometidos contra los derechos humanos, sean estos por militares, sean juzgados por autoridades de carácter civil. Nosotros nos parece que es un tema importante porque no se trata de demeritar en modo alguno a la institución que cuenta con mayor
prestigio y reconocimiento de nuestro país, como es el Ejército, sino al contrario, salvaguardarla y cuidarla de aquellos elementos que indebidamente, arbitrariamente, cometen violaciones a los derechos humanos. Nosotros creemos que en un régimen castrense, en el fuero militar, difícilmente se podría profundizar en las investigaciones de los delitos, porque hay esa solidaridad de gremio, de grupo, de corporación, y nosotros creemos que tiene que ser juzgado por autoridades de carácter civil. Por eso estamos planteando esta reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Nos parece que en un Estado democrático de derecho, todas las instituciones tienen que someterse al imperio de la ley, no puede haber excepciones ni regímenes especiales, y toda vez que además el artículo 1 constitucional establece la salvaguarda y la protección amplia de los derechos humanos, consideramos que es momento de entrarle a este tema. Insisto en que este tema pues se ha planteado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el tema de la protección de los derechos humanos por parte del Ejecutivo Federal. Queremos ver si no es solamente retórica para salir al tema de tantas denuncias que hay en organismos internacionales como Amnistía Internacional o grupos de aquí de nuestro país, sino si se va realmente en serio, y por eso consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que hay que entrarle a este tema de reformar el Código de Justicia Militar para que aquellos elementos que indebidamente cometan violaciones a los derechos humanos sean sometidos al régimen civil. Ese es el planteamiento. Esto va de la mano con eliminar la figura del arraigo, va de la mano con establecer una tipificación más adecuada al delito de la desaparición forzada y también con establecer el tipo penal que no existe actualmente en el Código Penal Federal del delito de tortura. Esa sería nuestra propuesta. Esperamos que se llegue muy activo en el periodo ordinario que arranca en febrero y que todas las comisiones de la Cámara la dictaminen y que cuente con el respaldo de la mayoría. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputado Mejía Verdeja. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 18 bis y reforma los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil. Tienen la palabra, diputada. Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Ley de Aviación Civil en los últimos años ha sufrido diversas reformas. Sin embargo, el transporte aéreo de pasajeros en México presenta diversos problemas que afectan tanto a los consumidores como al desarrollo nacional, entre los que destacan el alto costo de las tarifas y la discrecionalidad de los concesionarios para fijarlas y modificarlas, así como la violación constante a los derechos de los usuarios. La legislación actual protege básicamente la competitividad entre las aerolíneas, sin considerar el efecto de las tarifas sobre otros sectores de la economía, como el turístico o de negocios, lo que resulta una limitante para el crecimiento económico del país. Por ello, una vez más, desde esta tribuna, es necesario señalar que las tarifas aéreas que se cobran en México están entre las más caras del mundo. Para darnos una ligera idea de la magnitud de los precios, por ejemplo, un boleto redondo a Durango, Nayarit, Veracruz y Coahuila, por mencionar solo algunos destinos, es mucho más caro que un viaje redondo a Nueva York, a Canadá, a España o Argentina. Incluso las tarifas llegan a tener un costo de más de 14,000 pesos en clase turística o económica. Tampoco es ningún secreto que un boleto para el mismo destino y horario, en el mismo asiento y clase, comprado con una diferencia de minutos, tiene una tarifa distinta, o bien que el boleto adquirido está sujeto a condiciones determinadas, las cuales nunca se le informaron al consumidor.
Bajo este orden de ideas, la lógica jurídica y la lógica económica indican que el diseño de un tabulador de tarifas aéreas de referencia acordado entre los concesionarios y la Secretaría de Economía, que contenga los costos máximos que de ninguna forma deberán ser mayores al establecido, sin importar la temporada o disponibilidad, es fundamental no solo para garantizar los derechos de los consumidores, sino para fortalecer y desarrollar al sector. Por otro lado, es de sobra conocido que a pesar de que un boleto de avión es equivalente a un contrato comercial que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes, son cotidianas y reiteradas las quejas sobre anomalías como atrasos en las salidas y llegadas, cambios de destino, cancelación y sobreventa de boletos. Ante lo cual, la respuesta también reiterada y cotidiana por parte del personal de las aerolíneas siempre es: ¿son las políticas de la empresa? Yo solamente sigo indicaciones. Si gusta, puede poner una queja vía telefónica. La realidad es que en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo, nuestro país es uno de los más atrasados, entre otras cosas porque se encuentran establecidos en una norma reglamentaria de baja jerarquía, en razón de lo cual se plantea elevarlos a categoría de ley. Entre los derechos que se propone establecer está que en caso de presentarse un sobrecupo, sobreventa de boletos o cancelación por causas imputables al concesionario, el consumidor deberá recibir una indemnización que nunca será menor al triple del costo del boleto, además de la opción de elegir entre la devolución del importe del boleto y un medio de transporte alternativo con las mismas características o superiores hasta el destino final. Compañeras y compañeros legisladores, el sector aeronáutico nacional es un sector estratégico y prioritario para la economía mexicana. De ahí que la presente iniciativa tenga por objeto recuperar la rectoría del Estado en la materia al proponer acotar la libertad de los concesionarios para fijar libremente las tarifas, así como establecer la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia para garantizar el pleno respeto a los derechos de los consumidores, el establecimiento de tarifas justas y el impulso de la competitividad para fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como de las diferentes actividades relacionadas, otorgando certeza y seguridad jurídica. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Quiñones Canales. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene en este momento la palabra hasta por 5 minutos la senadora Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del PAN para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora Cuevas. Muchas gracias, senadora. La democracia no es un puerto de llegada o una estación terminal. La democracia es, en cambio, un arreglo institucional que se encuentra en constante transformación para abrir más espacios a la deliberación pública. Por eso, el día de hoy presento a consideración de esta soberanía una propuesta de reforma constitucional que busca profundizar la transformación democrática que hemos vivido durante los últimos años. Durante los últimos meses, el Poder Legislativo ha aprobado diversas reformas para establecer nuevos mecanismos de participación social y abrir canales de comunicación más eficaces entre los ciudadanos y los gobernantes. Gracias a figuras como las candidaturas independientes, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas, se ha cerrado la distancia que había entre las aspiraciones ciudadanas y las decisiones de sus representantes. Sin embargo, el cambio social obliga a insistir en la pertinencia de concretar otras reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro país. Uno de esos cambios es la adopción del principio de mayoría relativa calificada para la elección de presidente de la República. De acuerdo con el texto constitucional vigente, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige bajo el sistema de mayoría simple o relativa, es decir, que el ganador de la elección presidencial es el candidato que obtiene el mayor número de votos
sin importar el porcentaje del electorado que los respalde, ni el margen de votos entre el primero y el segundo lugar. Ahora, lo que propongo con esta iniciativa es establecer la denominada regla de doble complemento. ¿Esto qué significa? Significa que el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el 50% más uno de los votos, o, en su caso, aquel que, a pesar de recibir menos de la mitad de los votos emitidos, sí obtenga una ventaja de tal magnitud que el margen del segundo candidato para llegar al 50% de los sufragios emitidos sea por lo menos el doble del margen que separa al ganador de ese 50%. Por ejemplo, no se requeriría una segunda vuelta si uno de los contendientes obtiene el 44% de los votos, siempre y cuando el candidato que le sigue tenga menos del 38%. O bien si el primer lugar obtuviera el 39% y el segundo menos de 28%. Esta regla se basa en la premisa de que la mayoría relativa es suficiente para declarar un ganador y, por lo tanto, que las segundas vueltas son innecesarias en algunos casos. También es importante subrayar que con esta regla, el margen requerido para declarar un ganador se amplía en la medida en la que disminuye el porcentaje de votos por el candidato líder. Esto hace más probable que haya una segunda vuelta en aquellos casos que provocaron descontento social en las últimas dos elecciones presidenciales, el margen cerrado entre los punteros y el bajo respaldo del electorado hacia los candidatos ganadores. Finalmente, esta iniciativa propone la elección consecutiva de los legisladores federales, así como de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos, jefes delegacionales y diputados locales. Tanto académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado que la reelección de las autoridades permite fortalecer el poder de los ciudadanos por las siguientes razones. En primer lugar, porque permite consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad, creando un vínculo más estrecho entre los electores y sus representantes. En segundo lugar, porque mejora la gestión del gobierno desde el nivel local. La elección consecutiva lo que permite es profesionalizar los cuadros administrativos, tanto en ayuntamientos como en los órganos legislativos, lo que lleva a una verdadera carrera parlamentaria y a una especialización de las funciones. Y en tercer lugar, porque convierte al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño de los representantes populares. Es importante señalar que esta iniciativa no propone la reelección ilimitada, por lo que en caso que se establezcan restricciones específicas. Además, para no trastornar de forma súbita al orden público, se propone que sean los órganos legislativos de las entidades federativas quienes decidan si quieren o no la reelección de ayuntamientos y diputados locales. Estimados compañeros y compañeras, México es el único país de América Latina que prohíbe la reelección tanto de legisladores como de presidentes municipales. Y no podemos seguirnos dando el lujo de ver cómo nuestro marco normativo se aleja de la realidad democrática que presenciamos durante los últimos años. Es tiempo de analizar, de discutir, de enriquecer estas propuestas que los ciudadanos han exigido desde hace tiempo y que ya no pueden seguir en el tintero. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Cuevas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. A continuación tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Rodrigo González Barrios para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados, el propio diputado Rodrigo González Barrios y Trinidad Secundino Morales Vargas del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado González Barrios. Gracias, diputada. Esta iniciativa tiene que ver evidentemente con la violencia física que los patrones ejercen en contra de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, no hace más de 2 meses, en una empresa, seguramente alguna maquiladora en Querétaro, vimos imágenes en videos de cómo un capataz asiático, coreano, golpeó y volvió a golpear a un trabajador mexicano. Digo, también los mexicanos nos gustan las peleas y les hemos ganado. En el 5º round hace cerca de 2 meses un mexicano noqueó a un asiático, pero cuando hay normas, pero aquí no. Entonces ocupamos, si ya de por sí la ley laboral que se aprobó desde la opinión del PRD le da todavía más prerrogativas a los
patrones, pues es necesario entonces que este tema, el asunto de la violencia contra las trabajadoras y contra los trabajadores mexicanos, pues sea un tema que pueda ser sancionado con mucha severidad. Si ya es grave que algún patrón mexicano haga o ejerza violencia física contra las trabajadoras o los trabajadores de México, pues todavía nos parece más indignante que algunos empresarios extranjeros vengan y en nuestra propia tierra golpeen a trabajadoras o trabajadores mexicanos. Entonces, en ese sentido, esta iniciativa tiene esa característica y el fundamento legal en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracciones primera y 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa. Denominación del proyecto, ley o decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo, artículo único, se adiciona a la Ley Federal del Trabajo con un último párrafo al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 52, las fracciones 15ª bis 1 y 15ª bis 2 al artículo 132, un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 541 y un artículo 104 bis en los términos siguientes. Artículo 20. La prestación de un servicio personal subordinado no otorga al patrón o a sus representantes el derecho a ejercer violencia de cualquier tipo, incluida la física, en contra de las y los trabajadores. Por el contrario, la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo deben basarse en el respeto mutuo entre los factores de la producción y en la observancia de sus derechos humanos. Artículo 52. El trabajador que se separe de su trabajo por causas de violencia, incluida la violencia física, imputable al patrón o a sus representantes, tendrá derecho a que el patrón lo indemnice con el doble de lo marcado en el artículo 50 de esta ley. Artículo 132, de la primera a la 15ª. 15ª bis. Crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer programas y adoptar medidas adecuadas, mecanismos e instancias para impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar del trabajo, así como proceder a la aplicación de sanciones de forma firme e inmediata a quienes infrinjan el derecho a una vida laboral libre de violencia de género. 15ª bis, numeral 1. Crear y garantizar ambientes de trabajo libres de violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral contra las personas trabajadoras, mediante la aplicación de toda clase de programas y adopción de medidas que resulten necesarias. 15ª bis 2. Atender, dar seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre cualquier tipo de violencia contra las y los trabajadores, aplicando a los casos un procedimiento confiable, confidencial y de respeto a la vida privada de las personas trabajadoras que presenten su queja, garantizando que no haya represalias contra quienes hagan uso de este recurso. 16ª a la 28ª, artículo 541, Primero, de igual manera, vigilará de manera especial el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a la tutela de las y los trabajadores contra todo tipo de violencia en los centros de trabajo, incluida la violencia física. Párrafo segundo a octavo, artículo 104 bis, al patrón o su representante o representantes que ejerzan violencia contra las y los trabajadores, incluidas las lesiones u homicidio contra un trabajador en el centro de trabajo, se le aplicarán las sanciones, incluidas las privativas de la libertad previstas en el Código Penal Federal, mismas que se incrementarán en un 30%. Transitorios único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, San Lázaro. Diputado Trinidad Morales Vargas, y el de la voz, diputado Rodrigo González Barrios. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado González Barrios. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para dictamen. Se informa que se recibió del diputado Fernando Jorge Castro Terenti, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para dictamen.
Tiene en este momento la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Adelante, diputado Montes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, muchas crisis nos han alcanzado ya y actualmente vivimos con ellas: financiera, alimentaria, de seguridad, climática, energética, entre otras. Muchos compromisos ha firmado nuestro país, 77 documentos internacionales en materia de medio ambiente. La revolución industrial nos trajo importantes avances tecnológicos, pero también por la forma en que manejamos esta revolución industrial, también nos trajo un significativo cambio en el planeta en cuanto a la calidad del aire, agua y suelo, entre otras. En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992, nuestra nación se comprometió a adoptar medidas nacionales de sustentabilidad, por lo cual se sumó al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, tendiente al desarrollo de indicadores por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país. El panel intergubernamental sobre el cambio climático del año 2011 declaró que para cubrir el 85% de la demanda mundial de energía se emplean combustibles fósiles, 34.6% petróleo, 28.4% carbón, 22.1% gas natural. Esta petrolización de la energía, combinada con la petrolización de la economía mundial, genera vulnerabilidad por cambios en el precio del petróleo. Y además debemos recordar que el petróleo es un recurso no renovable. Pero existen nuevas formas renovables de energía. La bioenergía es utilizada por el 10.2% de la población, 2.3% hidráulica, 0.2% eólica, 0.2% solar y finalmente el 2% de fuentes nucleares satisfacen la demanda global de energía. La situación geográfica de nuestro país lo ubica en tercer lugar entre los países como mayor generador de energía solar, ya que contamos con grandes extensiones de desiertos donde se pueden construir granjas solares. Las fuentes solares permiten el funcionamiento de las luminarias LEDs. Su consumo es variable, oscila de 30 y 90 watts. Las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de aditivos metálicos consumen entre 150 y 175 watts. Esto significa que si se instalaran en las calles las luminarias LEDs, podría ahorrarse hasta el 75% de la electricidad que actualmente se utiliza. Estas luminarias tienen una vida útil mayor, de aproximadamente 15 años, mientras que las otras solo tienen una vida útil entre 1 y 2 años. Existen antecedentes de estudios relativos a la implementación de luminarias LEDs en el alumbrado público, como es el caso del programa Avance Última Milla, emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por medio de este programa se otorgaron apoyos económicos a la línea de lámparas APLED, Ecos Innovations, por $1.050.000 pesos para las etapas de diseño y desarrollo de productos. Los estudios nos indican que si un municipio paga anualmente 10 millones de pesos por alumbrado público, a partir de la instalación de este tipo de lámparas pagaría solamente entre 2 y 3 millones. Por eso la iniciativa reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad impulse la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebre convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y o con las entidades públicas y privadas
para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Además, propone que la Comisión Federal de Electricidad cuente con el apoyo de la autoridad ambiental correspondiente para buscar la mejor manera de aprovechar la instalación de las luminarias. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Artículo único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue. Impulsará la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebrará convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y con entidades públicas y privadas para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Del mismo modo, contará con el apoyo de la autoridad ambiental responsable. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado Montes. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para dictamen.